Eh, en principio, bueno, vos sos un médico de mucha trayectoria en la profesión académica, estudiaste en Harvard. Eh, ¿Vos, tu idea es hacer una carrera política o fue un momento que estuviste en lo público, pero no te vas a especializar a eso? No, en realidad yo vengo de la medicina y la salud pública, hice toda mi carrera académica en la medicina, desde siempre, desde el Hospital Italiano muchos años, después creé un instituto, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que hace investigación en salud pública, estuve en Sí. Harvard, pero en realidad, digamos, yo siempre tuve, digamos, mi intención y política y si bien no vengo de la militancia política, siempre fui radical y estuve cerca. Lo que pasa es que, bueno, yo hice mi carrera en la salud pública ahora. Mm. Obviamente, después de 3 años de gestión, sí, es como que me picó el bichito de la salud pública y más allá de que de que vuelvo a la actividad académica ahora, voy a seguir participando en política, en la coalición, digamos, Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical. Bien. Bueno, está bien, era para saber por dónde te veremos a futuro. Si uno tendría que preguntarte cuál es el principal problema de salud que hoy debería abordar un ministro de salud. El primero, a dónde se tendría que ir? Mira, muchas veces uno tiene una agenda planteada, digamos, de los temas prioritarios, que a veces esa agenda que uno la tiene de cuáles son los temas importantes, a veces son sobrepasados por los temas urgentes. Sí. En la gestión nuestra, lo que nos pusimos como norte, no era lo que es la ampliación de la cobertura universal, es decir, ofrecer este mejoramiento del acceso y la calidad efectiva a toda la población, particularmente la gente más vulnerable, que hay 16 millones de argentinos que no tienen obra social o prepaga y que lo que hay que es reforzar los servicios de salud. Y la prioridad nuestra fue esa, de cómo llegar con mejoramiento de la cobertura territorial, por ejemplo, con el equipo de salud familiar, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura digital, sistemas de Mm. información, con todo lo que tiene que ver con mejoramiento de las prestaciones, sobre todo para enfrentar las enfermedades crónicas. El otro Mm. objetivo fue, digamos, comenzar a ver cómo enfrentar lo que es el aumento de los costos en salud en cuanto a las políticas de medicamentos, la cobertura de nuevas tecnologías, qué es lo que se debe o no se debe subsidiar, lo que era el proyecto de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Y el tercero, y tal vez el más importante en la agenda futura de la Argentina, era la prevención y control de enfermedades crónicas y particularmente de la obesidad infantil, y hoy yo creo que es el problema de salud pública más importante que tenemos, yo diría a nivel global, pero en la Argentina ni que hablar. Sí. Ahora, el tema, ¿sabes cuál es? Que cuando vos estás en la gestión, empiezan los temas urgentes que desequilibran. Para la gestión nuestra fueron, digamos, como es ahora, ¿no? El sarampión, el dengue, el coronavirus, lo que fue el Hanta, las vacunas. Bueno, todo ese tipo de temas son los que te exigen abordar urgentemente y resolver. Sí. Cuando asumió Lemus en el Ministerio de Salud de la Nación, hablamos con él y él nos decía, es verdad, nosotros llegamos al territorio, vamos a los barrios más humildes y demás. Ahora, cuando no hay cloacas, decía, ya no hay programa de salud posible que se pueda hacer. Como que la cloaca es fundamental. ¿Es Y así? bueno, eso hace claramente los determinantes de la salud, de que hacen que la gente se enferme más o se enferme menos, o se muera más o se muera menos, no solamente tiene que ver con servicios de salud, hay muchos otros determinantes sociales, y entre ellos también hay determinantes que tienen que ver con la infraestructura, qué sé yo, el problema de los chiquitos wichi en Salta tiene mucho que ver con esos determinantes estructurales. No hay agua segura, por ejemplo, y eso provoca infecciones, y eso en un marco de nutrición, pobreza, limitación de recursos, produce muertes. Claro, claro, cuando hablamos de cloacas, en realidad es cloacas y red de agua potable, por supuesto. Exacto, claro. Eh, Hay otros problemas que son que van a la cotidianidad nuestra, eh, que es el alcohol, el cigarrillo, y hablabas también de la obesidad, por supuesto infantil. Eh, Esto ya es un problema, bueno, la obesidad dijiste que sí, pero el alcohol y el cigarrillo, ¿es un No, problema ya en la Argentina?
Sí, claro que son problemas. Las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo son serios problemas. La obesidad infantil es un problema porque compromete la agenda futura del país, porque afecta Sí. a los chicos. Más del 40% de nuestros niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Y esto hay que combatirlo con políticas muy claras que van desde mejoramiento de los entornos escolares, el etiquetado frontal, políticas fiscales, cambio de hábitos, etcétera. Con el cigarrillo estamos algo mejor. Digamos, las políticas antitabáquicas surtieron cierto efecto. De hecho, bajó aproximadamente un 25% el consumo de tabaco en nuestro país en los últimos 15 años. Esto tuvo que ver mucho con la presión social, los ambientes libres de humo y todas las Mm. políticas, inclusive políticas fiscales que se han hecho. Con el tema del alcohol estamos en un problema porque el alcoholismo ha aumentado en la Argentina, particularmente en los adolescentes, y no hay políticas claras en este momento que, digamos, donde se comience a abordar este tema de una manera más enérgica. Sí, y a eso sumaría quizás otro problema que está surgiendo es, yo no sé si los jóvenes eh, están enterados, saben sobre los métodos anticonceptivos que hay disponibles. ¿Vos qué pálpito tenés? Se está hablando mucho también del uso del preservativo que bajó. Bueno, por ejemplo, vos tenés un problema serio, que es algunas enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. Han aumentado, digamos, varias veces su frecuencia en los últimos 10 años o menos. Y esto en gran medida tiene que ver con el relajamiento de ciertos usos y costumbres, particularmente en dos grupos, los adolescentes, que usan menos preservativo, porque el miedo al SIDA, que era el gran cuco, el gran fantasma, como se controla y como hoy se ha transformado casi en una enfermedad crónica, ha relajado esos hábitos y también se ve en los adultos, los varones arriba de 50 años. Y esto, quieras o no, trae como consecuencia un aumento de los casos de sífilis, que la verdad que eran algo que, digamos, que se existía, pero digamos, con muy baja incidencia. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, desde el Estado, porque también se hablaba de los costos del preservativo, que, o sea, no es por un tema económico que no se debe usar preservativo, sino es un tema, entre No, comillas, cultural. no tiene nada que ver con lo económico, no. No, es algo accesible. Además está disponible. Nosotros, Sí, digamos, desde el Ministerio de Salud entregamos como 100 millones de preservativos por año a todo el sector público. No es un problema de disponibilidad, sí. es un problema de hábito. Y con el tema del cuidado de los dientes, Bueno, ¿cómo está esta la parte Argentina en eso? mal, y sobre todo, digamos, sobre todo en lo que tiene que... Ahí hay mucho de, te diría, de segmentación social. De nuevo, muchos de los programas que nosotros teníamos, la Dirección de Salud Bucodental, el Ministerio, tenían que ver con reforzar justamente todas las campañas de prevención bucodental que tienen que ver con el cepillado correcto, con la prevención, tratamiento de las caries, de la enfermedad periodontal, de las causas más comunes que pueden producir pérdidas dentarias, y esto, digamos, con sus consecuencias en el futuro. ¿Hola? Sí, sí, Ah, te escucho. Me decías que hablabas de la pérdida dentaria y las consecuencias que puede traer. exactamente. Sí, eh, se ha señalado mucho al ministerio, a su gestión, con respecto, o a la gestión de Mauricio Macri con respecto a la vuelta. ¿Es una chicana, me parece, política? Por eso te pregunto. A la vuelta del sarampión, el que haya bajado de ministerio a secretaría, ha desfinanciado ciertas áreas, y por eso, digamos, volvió el sarampión, la sífilis y ese tipo Mirá, de enfermedades. ¿Esto es como real? vos bien dijiste, chicana política, lo del ministerio, la secretaría, obviamente yo ya expresé mi opinión, me pareció una decisión desacertada. También es cierto que se tomó en un contexto muy particular y hay que ver un poco cuál era el escenario hace un año y medio cuando esta decisión se tomó, pero digamos no fue una decisión, digamos, yo diría, muy buena, pero que tampoco afectó estas cosas. De hecho, el sarampión no tiene nada que ver. ¿Y por qué Sarampión es una volvió el epidemia, sarampión? sarampión es una epidemia global, hay 500.000 de casos en todo el mundo.
miles de casos en Europa, en Estados Unidos. Solo en Brasil hay 30.000 casos de sarampión. Yo la pregunta que me haría es, ¿por qué en la Argentina tenemos ahora 170 casos y no tenemos 15.000? Y es porque las tasas de vacunación están arriba del 92% en nuestro país. Y hemos hecho las campañas de refuerzo en el 2018, superando el 90%. Ahora, después viene la chicana y el uso político. Mira, hoy justo tuiteé, por esto del coronavirus y del dengue que está, digamos, escalando, un tuit que más o menos decía, así como el sarampión es una epidemia global y no es culpa del gobierno anterior, la persistencia de los casos, los brotes de dengue y el coronavirus tampoco es culpa de este gobierno. Digo esto y yo lo que termino diciendo en ese tuit es, la salud debe quedar fuera de la grieta, porque es ridículo esto, es ridículo el uso político que hicieron. Pero es lo mismo que yo te diga, que nosotros terminamos la gestión con 70 casos de sarampión y ahora hay 170. Entonces yo atribuyo estos 100 casos nuevos a que esta gente no puede controlar nada, o que los culpe de los brotes de dengue, que el virus del dengue esté circulando en 15 provincias del país, o que si se desencadena la epidemia coronavirus, que realmente es una amenaza muy concreta, le eche la culpa a este gobierno. Es absurdo eso. Sí, sí, sí. O sea, que vos lo que decís es que el sarampión, que uno ya lo tenía como olvidado, volvió, pero porque volvió en todo el mundo. Volvió en todo el mundo. Sí. En Estados Unidos, en Europa, no tenían, no desde el 2000, no tenían desde los 80 sarampión. Sí. Sí, sí, claro. Para terminar, y no te robo más tiempo, siempre se habla que los primeros años de vida de los niños es fundamental. ¿Cómo estamos en ese sentido? Mira, en general los servicios de salud tienen muy buena cobertura, incluso digamos, aquellos que dependen del Ministerio de Salud o del Ministerio de Salud provinciales, que es la población que no tiene seguro. Los servicios de salud a los chicos son muy integrales y funcionan muy bien. Yo creo que están protegidos. Lo que está pasando y el miedo que nosotros tenemos tiene que ver con, digamos, estos determinantes sociales que hoy están produciendo, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad en grupos muy chiquitos. Y esto puede comprometer el futuro de estos chicos en cuanto a enfermedades crónicas que van a tener cuando son adultos, en cuanto a menos problemas tal vez en la escolaridad, en las oportunidades laborales, en su desarrollo. Entonces, claramente esto es un problema. Bueno, Adolfo, te agradecemos nuestra primera comunicación con Sección Ciudad de Radio y por supuesto te seguiremos llamando durante el año para consultas. Bueno, muchas gracias. Daniel. Muchas gracias. Chao, bueno, fue Adolfo Rubinstein, que fue secretario de Salud de la Nación.